inmediatos del pecado de nuestros padres. O sea, fue un resultado de una, o sea, ocurrió de una. Esta gente la embarró y de una se vieron las consecuencias. Y se vieron las consecuencias porque quedaron expuestos. Quedaron expuestos ante un Dios santo. Adán y Eva quedaron expuestos ante un Dios que es santo, ante un Dios que es puro. Y eso le dio vergüenza. Tanto así que supieron, por así decirlo de alguna manera, solo por utilizar algún calificativo y un adjetivo aquí, que estaban desnudos, cuando antes eso no pasaba. Entonces, por ahí hay una versión que dice, sus ojos fueron abiertos. ¿Abiertos a qué? La pregunta. No estaban viendo antes la armonía que había en todo, no estaban viendo la perfección que había con todo. Sus ojos fueron abiertos a qué? ¿Acaso ellos no conocían? Otra versión dice, y ellos conocieron. ¿Conocieron qué? La pregunta es, listo, ¿qué conocieron? ¿Acaso ellos no conocían a un Dios que es justo, que hablaba con ellos, que se paseaba con ellos, que caminaba con ellos? Eso no les era suficiente. Hubo una separación entre Dios y nosotros. Y con esa separación entró todas las cosas malas que sabemos, todas estas cosas. Porque nosotros fuimos creados para estar en comunión con Dios. El escritor de Génesis, en los 2 primeros capítulos, lo deja muy claro. Si usted se da cuenta, primero Dios crea el ambiente y luego nos crea a nosotros. Él primero crea el ambiente de la cosa que va a crear luego para que pueda habitar. Él creó un ambiente adecuado para nosotros, pues, para la humanidad, para los humanos, para que pudieran habitar ahí. Primero Dios tuvo que crear el oxígeno, porque si no, pues ni vida por ahí, no podía haber vida. Entonces ellos sabían esto, pero no les bastó y fueron expuestos ante un Dios que es puro. Ahora, la pregunta, ¿estoy buscando dar la mejor imagen de mí cuando en realidad estoy ocultando algo? Esto ya es a título personal. Estoy buscando dar la mejor imagen. Y ojo que utilizo la palabra imagen, porque es muy diferente a lo que yo puedo mostrar de manera externa que lo que yo soy internamente. Nosotros internamente podemos estar completamente devastados, completamente destruidos, completamente avergonzados, destrozados. Pero por fuera aparentamos estar bien y somos expertos en eso. Somos expertos en hacer eso, vivir una vida eh, con capas, con máscaras. Somos expertos en eso. Entonces estoy buscando, la pregunta es, hombre, estoy buscando dar la mejor imagen de mí cuando en realidad estoy ocultando algo. Muchas veces yo creo que nosotros tomamos las, las mismas actitudes de Adán y Eva, no estamos muy lejos de ellos, porque no nos basta conocer que Dios es santo, no nos basta conocer que Dios es perfecto, no nos basta incluso, no nos basta saber que ya nuestra culpa ya fue quitada por Jesús, nuestra vergüenza ya fue quitada, ya fue llevada en la cruz, no nos basta. Entonces nos damos a nuestras propias fuerzas para hacer las cosas y nos preocupa lo que la gente diga, nos preocupa lo que la gente llega a decir. Ahorita vamos a hacer algunas lecturas, algunas largas, otras un poquito más cortas, y vamos a darle sentido a todo eso. Ahora, reflexionemos un poco. Y esa última cosa que les pongo aquí, el último ítem que le pongo, quiero que lo pensemos y quiero que lo escriban. Obviamente yo no voy a pedir que lo socialicen, porque yo entiendo que hay cosas que son extremadamente personales. Piensa cuán profundo se entrelaza el miedo, este miedo, pues el miedo a ser descubierto, el miedo a que se descubra lo que tú tienes guardado, con tu vida. ¿Cómo se entrelaza este miedo con tu vida y tus experiencias? Es decir, por fuera estoy mostrando algo.
sonrío, doy buenos consejos, pero por dentro estoy llevado. Eso está condicionando mi vida. ¿Será que ya me acostumbré a eso? ¿Será que ya me acostumbré a todos los días mostrar una cara amable, una cara feliz, pero por dentro estoy viviendo otra vida? ¿Será que el miedo a ser descubierto, a que mis más profundos secretos sean expuestos, controla mi vida? ¿Será que me estoy dejando controlar por esa idea? ¿Qué miedo a ser descubierto? ¿Qué miedo a que lo que yo soy realmente se exponga y salga a la luz? El miedo controla mi vida, el miedo controla mis acciones, el miedo controla mi hablar, el miedo controla lo que soy. Vamos a tomarnos unos minuticos para que escriban en su cuaderno un poco sobre esto. Recuerden, no voy a pedir que lo socialice, eso es muy personal. Dios se las sabe todas, así que yo siempre le digo a los pelados, usted me puede engañar a mí, pero Dios se las sabe todas. Me, me puede mentir y yo le voy a creer y me puede mentir otra vez y quizás le voy a volver a creer, pero a Dios no, porque Dios es soberano. Y la idea de soberanía es que el hombre está sobre todo. Nada se le pasa. Entonces seamos honestos con eso, seamos eh, honestos con esa respuesta. Todos tenemos luchas de alguna u otra manera, todos nosotros tenemos luchas, unas más fuertes que otras. Luchas, algunas que son consecuencia de lo que nosotros hicimos antes. La pregunta es, ¿el miedo a ser expuesto condiciona mi vida? Estoy viviendo, como dice la palabra, a la luz de la escritura. Meditemos un poco en esto. Muy bien. Vamos a leer un poco. Génesis 2:25. Se lo voy a leer yo porque es corto. Y además tengo la Biblia abierta en Génesis. Entonces ustedes van a leerlo largos. Génesis 2:25 habla lo siguiente. Y estaban ambos desnudos. Y estaban ambos desnudos. Y su mujer, pues Adán y su mujer, no se avergonzaban. Eso es lo que dice el verso 25. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Ojo, hasta aquí todo bien. Así termina el capítulo 2. Hasta ahí todo perfecto. Por eso el título. Bueno, ese subtema. Tememos ser expuestos por el pecado y la vergüenza que se relaciona con el pecado. Recordemos que todo eso es consecuencia del pecado. Con la desobediencia de Adán y Eva, el pecado entró al mundo. Ya todos conocemos esa historia. Y con el pecado vino la vergüenza como resultado del pecado. Entonces le empezamos a temer a nuestras propias acciones.
Porque muchas veces caemos una y otra vez en las mismas cosas y terminamos siendo dominados por el miedo. Entonces el que empieza no puede parar, porque si para entonces quizás lo descubren. El pecado es descrito en la Biblia como infracción de la ley de Dios. ¿Quién se sabe? Ojo, no lo busque. ¿Quién se sabe primera de Juan 3:3? Alguien de los evangélicos que se encuentra aquí en la reunión. ¿Qué dice primera de Juan? Nadie. A ver, mi Es rey, ¿qué el pasa de, pues? es el de el amor echa fuera el temor, parafraseando un poco lo que está hablando ahí Juan, porque es que él habla sobre el amor hacia los hermanos, pero no recuerdo bien el texto como tal, pero no sé si tienen alguna relación, no sé. Si Juan habla del amor, claro. Así es. Ese el que dice, y todo el que tiene esa esperanza en él se purifica a sí mismo. Recuerden que Juan, primera, pues, las cartas de Juan, es que se narran por ahí detrás del Apocalipsis, habla del amor penteado. Ese escritor, el escritor dice, bueno, el que tiene esta esperanza en él, pues, pues está bien, excelente, el que tiene esa esperanza en él, se purifica a sí mismo, ¿ok? Porque él es puro, porque él es puro. Ojo, él es puro. El pecado es descrito en la Biblia como infracción a la ley de Dios. Y es así porque Dios dijo algunas cosas. Dios dijo algunas cosas. Si Dios habló y nos dice que cómo debemos comportarnos y no lo hacemos así, es como el hijo desobediente que no obedece al Padre. Así es sencillo. Infracción, o sea, tú te alejas de la instrucción. El pecado es descrito en la Biblia como infracción a la ley. De hecho, en Romanos también lo menciona. Aquí está, Romanos 3:23. Mi rey, ¿qué dice Romanos 3:23 de memoria? Ese texto también es bastante conocido. Vaya, ahí le di pastel. No me acuerdo, voy a buscar el pastel a ver. Qué papo, mi rey. Erika, ¿qué dice Romanos 3:23 sin buscarlo? O la idea de lo que dice Romanos 3:23. Por cuando todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. No. Eso. ¿Lo buscaste o te lo sabes? ¿Cómo es la vuelta? Ay, ¿qué le pasa? Yo soy muy sincera. Eso es lo que dice. Estamos destituidos de la gloria de Dios porque todos pecamos. Y ojo, porque todos pecamos, nos alejamos de Dios. Y Dios nos dejó a nuestro querer, Dios nos dejó a nuestra voluntad. Y eso fue peor, porque nos alejamos más de Dios. Desde la caída del hombre, desde la caída de Adán y Eva en el jardín del Edén, la tendencia natural del hombre es alejarse de Dios. El problema está en reencontrarse con Dios. Está en reencontrarse con un Dios que es puro, que no tolera el pecado. El problema está en reencontrarse con un Dios que trata el pecado de una manera muy severa. Para él la cosa es así, o sea, ustedes están lejos de mí porque pecaron. Así de simple. Y no unos cuantos, la Biblia lo generaliza, todos. Por cuanto todos pecaron, todos. Por cuanto todos pecaron, listo, están destituidos. Chao, ahora se de aquí. Ahora, con la entrada del pecado y la coexistencia de la vergüenza, también surgió la tentación de esconder y cubrir esa vergüenza. El problema es que para cubrir la vergüenza hay que hacer cosas que no son correctas. Nos da miedo, nos da un pavor que nuestra condición interna sea manifiesta. Nos da un pavor terrible ser expuestos ante otros. Y algunas veces yo entiendo eso, porque nosotros tenemos una tendencia también a juzgar.
Y cuando el otro confiesa su pecado, por ejemplo, que la Biblia enseña eso, que confiesa su pecado y se aparta y se aleja, listo, alcanza misericordia. El problema es que cuando unos confiesan, se abren, el otro empieza a juzgar, el otro empieza a condenar y en ese sentido yo trato de entender a la persona, no lo justifico, pero trato de entender. Y lo que estoy diciendo es que nos tomamos unos roles que no nos corresponden. Juzgar al otro, condenar al otro, no es algo que nosotros debamos hacer, no nos corresponde a nosotros. La Biblia nos enseña a cargar la carga del otro. Nos enseña que nosotros debemos ser un andamio, un apoyo para el otro. Y no es fácil. No es fácil cuando alguien confiesa, porque romper esas cosas, esos muros que ya se han construido, esa defensa que ya está construida es una cosa dura. Por eso es que surge la necesidad. Entre más pecas, entre más te alejas de Dios, entre más cosas haces que te avergüencen, más vas a sentir, más te vas a ver tentado en esconder eso que estás haciendo. Alguien que, por seguir el ejemplo que les mencioné al principio con los pelados, y les decía, alguien que se ve pornografía, lo hace oculto. Lo hace oculto. O sea, no lo va a hacer, le decía a ellos, no lo va a hacer enfrente de sus papás. Jamás. Yo sé que usted no lo va a hacer enfrente de sus papás. Usted lo va a hacer oculto. Y lo va a hacer oculto porque le da vergüenza. Lo disfrutas al momento, pero te da vergüenza. Te da vergüenza que el otro lo vea. ¿Qué va a decir? El problema está en el que dirán. Y para evitar el que dirán, entonces cubrimos, no, todo está bien. Todo marcha bien o es normal. Que ese es otro problema. Pero fíjense lo que estoy diciendo, empezamos a cubrir nuestra vergüenza, empezamos a cubrirla. Y empezamos a fabricar una defensa que no es correcta. Claro, empezamos a fabricar una imagen y nos damos cuenta que la gente cree que estamos bien, creen que nuestra comunión con Dios está bien, porque nos ven bien, pero no estamos bien. Es como cuando el escritor dice, creo que fue, no me acuerdo si fue el profeta Isaías, pero bueno, dice ese pueblo de labios me honra, pero su corazón está bien lejos, están bien retirados. Y lo que el escritor está diciendo es, hombre, o sea, ustedes dicen unas cosas, pero internamente están con otras. Recordemos las palabras de Jesús a los fariseos, sus sepulcros blanqueados. Por fuera se ven bonitos, por dentro están inmundos. Los líderes religiosos de la época de Jesús vivían una vida doble. Si no fue así, entonces, ¿por qué lo crucificaron? ¿Por qué le montaron la perseguidera? ¿Por qué lo vieron como un riesgo político? ¿Por qué lo vieron como un riesgo moral? Sin más que seguro que esta gente vio en Jesús a alguien que los podía exponer. ¿Por qué hay tanto problema actualmente? Una de las razones. Porque tratamos de cubrir lo que hacemos, lo mal que hacemos. Tratamos de cubrirlo. Y el problema es que llegará el momento donde esta vaina va a explotar. Esto en algún momento va a reventar y destrozará no solo nuestras vidas, sino de las personas que están a nuestro alrededor. Porque de alguna u otra manera también les afecta a ellos. La tentación de cubrirse, esconderse, retirarse y construir paredes de papel de autoprotección personal es ahora una tentación cotidiana por causa del pecado y la correspondiente vergüenza. O sea, la síntesis de lo que les acabo de decir. ¿Qué pasa con la iglesia? ¿Qué pasa con la gente que dice ser cristiana? O nosotros que decimos ser cristianos. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Y la vida cristiana no es fácil y metemos las patas más de una vez y hacemos esto y lo otro. Pero, ¿qué pasa? Que estamos construyendo muros. ¿Qué pasa? Que estamos decidiendo ocultarnos de Dios, como hicieron en el jardín del Edén. Nos ocultamos de Dios, que es la cosa más tonta que yo he podido escuchar. Intentar ocultarse del Dios soberano es una cosa torpe.
El escritor dice, aún debajo de las piedras me vas a encontrar. No hay lugar donde me pueda esconder. Pero tenemos esa idea de que Dios es un bacán, o de que Dios, el trabajo de Dios entonces es perdonarme y esto y lo otro. Tenemos una idea tan errada del evangelio muchas veces que nos aleja de la realidad. Entonces tenemos temor a la exposición por causa del pecado, como consecuencia del pecado. Sí, señor Welch lo dice así. Erika, porfa, lee lo que está ahí en la pantalla, entre comillas, porfa. Todos los días es Halloween. Ponernos máscaras. Espérate que es que la pantalla no me deja verlo todo. Pues la de nosotros. Ponernos nuestras máscaras es una parte regular de nuestra rutina matutina, al igual que cepillar nuestros dientes y comer el desayuno. Debajo de las máscaras hay personas a las que les aterroriza que haya una revelación. Muy bien. Ese señor no lo pudo decir de una manera mejor. Yo creo que fue muy, muy claro, muy puntual cuando lo dijo. Es un Halloween, todos los días nos disfrazamos, nos ponemos la máscara. Nos ponemos la máscara. Al igual que Adán y Eva, pasamos mucho tiempo buscando escondernos de la mirada de Dios y de la gente. Lo que ya se los había mencionado, escondernos de la gente es por demás fácil, somos expertos en eso. Somos muy buenos en escondernos de la gente, pero de Dios no se puede. Dios no puede ser burlado. Y ahorita lo vamos a leer en algunas historias de personajes bíblicos, que ellos, por más que intentaron esconderse de Dios, no pudieron. Por más que intentaron tapar su culpa, tapar su pecado, no pudieron. Es como dice Isaías o Jeremías, crearon cisternas rotas. Eso fue la cosa más inútil del mundo. ¿Qué pasa con nosotros? La pregunta que me hago, ¿qué pasa con nosotros? ¿Qué está pasando con la iglesia? ¿Qué está pasando con nosotros que estamos intentando crecer en la palabra del Señor? ¿Qué está pasando con nosotros que estamos intentando todos los lunes meditar en la palabra del Señor juntos y crecer? ¿Qué está pasando? ¿Será que estoy encajando perfectamente en estas cualidades, en estas cosas que estoy diciendo? ¿O estoy muy lejos de eso, lo cual sería lo ideal? Estoy muy cerca de esto, estoy muy lejos de lo que estamos hablando en ese momento. El pecado es una especie no, el pecado nos adoctrina a nosotros, sino lo trabajamos como es. El pecado es abominación a Dios, nos aleja de Dios. Y si no tomamos las cosas de esa manera, el pecado nos terminará adoctrinando. Y como consecuencia de ese adoctrinamiento nos terminará alejando de Dios, nos terminará alejando de su voluntad. Es como el que dice, yo no busco al Señor porque es que yo he pecado mucho y yo no tengo perdón de Dios. Ya, la vergüenza, la culpa que tiene ha llegado hasta tal punto que ya está dominado. Ya tiene un adoctrinamiento brutal y no puede, dice que no puede. ¿Cómo demostramos nuestro miedo a ser expuestos? Voy a tocar, creo que son dos puntos que el escritor de ese estudio nos plantea, y primero es que escapamos a ídolos en lugar de ir a Dios. En lugar de correr a Dios, entonces empezamos a fabricar ídolos y escapamos a ellos. Empezamos a fabricar ideas erróneas. Empezamos a fabricar cosas que no son correctas. Dos, buscamos exponer a los demás. Yo creo que todos en algún momento, o no sé si yo soy el más pecador aquí, el más vil, en algún momento, es que Erika dice que sí, Erika, pues, en algún momento todos, de alguna u otra manera, hemos sentido un alivio cuando vemos la condición de otra persona y uno dice, oye, yo no soy tan mal entonces. Si esa persona hizo eso, pues, uy, yo tomo un respiro, yo no soy así, yo no soy tan malo.
Yo creo que todos en algún momento lo hemos sentido, lo hemos experimentado. Como que, uy, ve, este man, terrible lo que hace. Yo por lo menos no hago eso. Es como si el pecado tuviese una escala. Ese man más pecador que yo. Entonces, lo que hizo es más terrible que lo que yo hice. Puede que sí sea más terrible, pero pecado es pecado, mi hermano. Pecado es pecado. Nos gusta exponer al otro o nos gozamos en la exposición del otro y nos da pena, nos da miedo. Eso demuestra que tenemos miedo a ser expuestos. Como estaba más pelado, muchísimo más pelado. A mí me daba miedo cuando yo iba a la iglesia y los pastores, claro que en ese tiempo uno peladito, pues, uno con sus secretos ahí guardados. A mí me da miedo cuando el pastor empezaba así a orar por la gente y toda la cosa. Y me da miedo que se me acercara a mí y con el micrófono dijera todas las cosas que yo tenía ocultas. Yo no sé si les pasó a ustedes, pero a mí me pasó mucho. Yo como que, y a veces me ocultaba, yo como que, uy, no, venga, no me ponga mano, me voy. Imagínense, pues, uno de pelado, cuántas cosas tiene en la cabeza, cuántas mentiras ha dicho, cuántas acciones ha hecho, pues, erradas, cuántas acciones erradas ha hecho y se las guarda para uno. Entonces yo decía, uy, no, ese señor tiene la unción y qué pasa si el Señor le revela todo eso y lo dice en público. Pues es una idea errada, pues, pero lo que les traigo el ejemplo para decirles que la vergüenza está ahí, el miedo está ahí. Cuando el pecado de otro es expuesto, entonces eh, nos sentamos y respiramos hondo. Una vez una persona eh, me dio la confianza, bueno, vio gracia en mí, gracia del Señor, y se me acercó y me confesó todo lo que había hecho, todo. Obviamente uno tiene que saber manejar esas cosas, obviamente. Y no es algo que uno vaya como que a reírse o a juzgar o a condenar, ¿no? Porque ese no es el trabajo de nosotros. Pero pude ver que esa persona tuvo un cambio brutal. Porque la Biblia enseña que nosotros debemos confesar nuestros pecados unos a otros. Porque de esa manera nuestra carga se aliviana. Porque somos un cuerpo. Somos un cuerpo. Esa persona a medida que me comentaba cosas, yo sí medité, pues, en algún momento se me pasó la idea y yo reprendí al diablo porque y dije, wow, ese man yo soy muy santo al lado de este man. Esa idea me llegó a pasar por la cabeza, pero no, eso no es del Señor. Yo de una vez digo, eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Porque nos gusta ver lo que pasa con el otro. Nos gusta ver lo que está pasando con el otro, pero lo que pasa conmigo no. Qué vergüenza, qué pena, qué oso, qué oso. Una pregunta más para que la meditemos y la respondan en el cuaderno. ¿De qué manera se diferencia en tu vida privada de tu vida pública? ¿Es la misma? ¿O definitivamente no? Definitivamente no estás obrando, no estás caminando como deberías caminar. Públicamente. Públicamente. ¿Okay? En la iglesia hay de todas clases de personas. Los que demuestran una comunión con el Señor y su testimonio también así lo manifiestan. Pero son también aquellas personas que eh, hacia afuera son una cosa, pero hacia adentro son otras. Yo les decía a ustedes, se los comentaba en algún momento, que yo tuve estudiantes y tengo estudiantes todavía que no quieren nada del evangelio por lo que muestran sus papás, son pastores algunos. Y claro, ellos me dicen en la iglesia ellos son unos santurrones, esa es la palabra que utilizan. Y predican y no, una cosa impresionante, pero en la casa son otras personas. Entonces, hay una diferencia entre mi vida pública y mi vida privada. Soy íntegro, estoy siendo íntegro. Hago las cosas correctas aun cuando estoy solo, porque es lo correcto. Estoy haciendo las cosas correctamente, o por lo menos me esfuerzo y estoy procurando cada día hacer las cosas correctamente. Si la respuesta a esta pregunta es no, no hay una diferencia, o sí hay una diferencia, hay que meditar. Porque si sí hay una diferencia, hay que buscar al Señor que nos ayude.
Y si no la hay, también hay que buscarlo, que nos ayude. Porque estamos en una lucha constante con nosotros mismos. Estamos en una lucha constante con el pecado. Romanos lo dice así, el pecado pues, por los humanos, por las personas, por un hombre. Pero también por un hombre vino la salvación de toda esta vaina. Para que no haya diferencia entre nuestra vida privada y nuestra vida pública. Somos libros abiertos, para que seamos libros abiertos. Para que otras personas vean en nosotros el carácter y la vida de Cristo. Para que otras personas vean en nosotros que hemos nacido de nuevo. Ahí puse la cara de Erika, la mentira. La obra de Jesús en la cruz es una obra completa. Y creo que la palabra completa se queda corta. Porque en la cruz Jesús llevó nuestra culpa. Jesús llevó nuestro pecado, nuestra vergüenza. Pero nos cuesta eso, nos cuesta aceptar eso. Vamos a leer algunos ejemplos, algunas historias bíblicas sobre algunos ejemplos de vergüenza y del miedo a la exposición, de lo que estamos hablando. El primero, el más común, es Adán y Eva, que les dio pena, les dio vergüenza ante Dios mismo. Recuerden que Dios les habló. ¿Quién les dijo a ustedes que estaban desnudos? Entonces comieron, tuvieron pena, tuvieron vergüenza. Entonces, como primer ejemplo, le voy a mostrar, creo que tengo 3 ejemplos. Adán y Eva, como ya lo hablamos, en Génesis, la consecuencia inmediata del pecado fue la vergüenza y la exposición. No fuimos creados para el pecado. Como primer ejemplo. Ya lo hemos hablado bastante. Mi rey, léete por favor 2 de Samuel 11, del 1 al 17, porfa. Por aquí está Sara. Sí, Sara, te lees porfa luego de Cristian. Pues cuando yo te diga, te vas buscando por favor Salmo 51, del 1 al 19. Entonces empezamos con la lectura de Cristian. Ese ejemplo de 2 de Samuel 11, del 1 al 17, es una de las historias muy conocidas que trajo pues, muchísimas consecuencias luego, que también vamos a leer la historia. Y habla sobre David y Betsabé, el pecado que cometió David y Betsabé. Mi rey, listo, lo tienes por ahí. 2 de Samuel 11, 1 al 17. Sí, ya lo encontré. Pues mi rey, ten misericordia de nosotros. Primera de Samuel Segunda. 11. Segunda. Segunda. Dije. Bueno, de una. Ahí de una, mi rey. 11, del 1 al 11. Al De 1 al 17, 17. ¿cierto? Exacto. Segunda de Samuel 11, 1 al 17. Sí. Llegó la primavera, que era cuando los reyes salían a la guerra. Ese año, David envió a Joab y a los jefes del ejército a pelear contra los amonitas. Pero él se quedó en Jerusalén, y Joab y todos sus hombres vencieron a los amonitas y conquistaron la ciudad de Rabat. Una tarde, después de haber descansado un poco, David se levantó y comenzó a pasear por la azotea de su palacio. De pronto vio a una mujer muy hermosa. Se estaba bañando. David mandó enseguida a uno de los sirvientes a preguntar quién era ella. El sirviente volvió y le dijo que se llamaba Betsabé, hija de Eliam, y estaba casada con un hitita llamado Urías. Entonces David mandó a traerla. Cuando se la llevaron, tuvo relaciones sexuales con ella. Luego ella regresó a su casa, pues apenas había tenido su periodo de menstruación. Estaban cumpliendo con los ritos de purificación. Betsabé quedó embarazada, así que mandó a decir a David que iba a tener un hijo suyo. Al oír esto, David le ordenó a Joab que le mandara a Urías el hitita, pues quería hablar con él. Joab así lo hizo, y cuando Urías llegó, David le preguntó cómo estaba Joab y el ejército, cómo iba la guerra. Luego le ordenó que fuera a descansar a su casa.
Cuando Urias salió del palacio del rey, envió de lo mejor de su comida y bebida. Pero Urias no fue a su casa, sino que se quedó a dormir a la entrada del palacio junto con los soldados de la guardia personal del rey. Al día siguiente informaron a David que Urias no había dormido en su casa. Entonces David lo mandó a llamar y le preguntó: ¿por qué no dormiste en tu casa? Y Urias le contestó: mal haría yo en ir a mi casa a comer y a beber y a tener relaciones sexuales con mi esposa, mientras el cofre del pacto de Dios y todo el ejército están en el campo de batalla. Mal haría yo en dormir cómodamente en mi casa, mientras Joab, sus soldados, duermen al aire libre. Yo no puedo hacer algo así. Entonces David le dijo a Urias: quédate aquí por lo menos esta noche. Ya mañana volverás al campo de batalla. Enseguida lo envió a comer y a beber hasta emborracharlo. David creía que Urias seguía a su casa, pero aunque Urias se quedó en Jerusalén hasta el día siguiente, tampoco esa noche durmió en su casa, sino que de nuevo se quedó con los soldados de la guardia personal del rey. Por la mañana, David escribió una carta y se la dio a Urias para que se la entregara a Joab. La carta decía: pon a Urias al frente, donde la batalla sea más dura y peligrosa. Luego déjalo solo para que lo maten. Joab así lo hizo. Cuando ya había rodeado con su ejército la ciudad de Rabat, puso a Urias a pelear donde estaban los soldados enemigos más valientes. Cuando esos soldados salieron a pelear contra los hombres de Joab, mataron a algunos de los soldados de David y entre ellos a Urias. Muy bien, mi rey. Entonces, la historia que nos narra, es lo que acabamos de leer, es David tratando de ocultar lo que hizo. Betsabé terminó embarazada. Y eso es gravísimo, gravísimo, porque Betsabé estaba casada con Urias. Y ya todos sabemos, pues, que estar casado en ese tiempo y hacerle el cajón al otro es una cosa, pues. Pero vemos a un David desesperado por tratar de ocultar lo que estaba pasando. Le dice a Urias: ve, hombre, ve con tu esposa. David ya sabía que Betsabé estaba embarazada. Trataba de ocultar la cosa. No, pues ve con tu esposa, te relaciones con tu esposa y listo, pues ahí sale. Si está embarazada fue porque ustedes dos tuvieron relaciones y sale. O sea, tratando de ocultar. Pero Urias no hizo eso. Urias se quedó. Y David, al ver lo que ocurrió una vez, otra vez, manda, es que David, vea lo que hace. Manda una carta, pues escribe una carta. Se la entrega a Urias, para que Urias se la entregue a Joab, bueno, sí, a Joab. Bueno, al rey, pues al que estaba dirigiendo su ejército. Se la entrega a Urias para que le se lo entregue a ese señor. Urias llevaba en su mano la sentencia de muerte. Porque en esa carta que Urias llevaba, entonces decía el mensaje, listo, hay que poner a Urias al frente para que se muera. Urias llevaba la sentencia de muerte, hermano, del mismo rey. Si ven cómo David trata de ocultar su vergüenza, su culpa. Betsabé luego termina con David. Pero vemos a un David desesperado por tratar de ocultar lo que había hecho. Porque el pueblo tenía una imagen de David, claro, es el elegido del Señor, ya todo lo que había pasado. O sea, todos sabemos la historia de David, todos, ¿no? Un pelado calidoso. Y la reputación que tenía entre el pueblo se podía ver afectado por lo que hizo, por la metida de patas que cometió. Entonces trató de ocultarlo. Pero no pudo, terminó en asesinato la cosa. Terminó en asesinato. ¿Usted conoce uno de los hijos de Betsabé? ¿Quién conoce uno de los hijos de Betsabé? Tuvo varios, pero hay uno que todos citamos en algún momento. ¿Alguien sabe de quién estoy hablando? Fiverr. O sea que te hablas ahí.
aquí con paréntesis, uno de los hijos de Betsabé con David. Creo que fue el primero, si no estoy mal. El primero, pero es que ese murió, ¿no? No, creo que fue el primero, pero bueno, uno de los hijos, pues, uno de los hijos. Porque el que tuvo ya con él, ese murió, ¿cierto? Mm. Natán y Salomón. Pero pues Salomón, Absalón, Ajá. ¿quién más? La hija, tuvo una hija y no se sabe. Tamar, creo que era Tamar. Y La Natán cosa- no, Natán. no, Natán es Natán. el profeta. Es el profeta, exacto. Sí. Ujú. Betsabé es la mamá de Salomón. La rosquera. Imagínate, pues, mamá de Salomón, el que escribió los proverbios, el que escribió Eclesiastés. Pero es que David tuvo hijos con mucha gente, ¿no? Sí, como una cantidad. De hecho, la Biblia no lo registra a todos. De hecho, creo que es más adelante. Creo que sí más Acá en adelante. Crónicas dice, No lo Amón es el menciona a todos, menciona a primogénito, muchos. Ajá. que es hijo de Elita. El segundo, Daniel, hijo de Abigail. El tercero, Absalón, hijo de Macá. El cuarto, Adonías. El quinto, Cefatías. El sexto, Itreán. Estos 6, bueno, dicen 6 solamente. Allí le nacieron Sima, Sobab, Natán y Salomón, hijos de Betsabé. Natán, sí, Natán, sí. Ahí no, pero este man tuvo muchos hijos, bendito. No los mencionan todos. Elifelet, no gana, pero no, sí dice que hay muchos. Dice, Sí, sin contar los muchísimos. hijos que tuvo con sus concubinas. Con sus concubinas. O sea, el hombre Pero regó la antes semilla de eso yo dejo literalmente. como 20, no. Pues él era ¿cómo se llama? El vallenatero. Vallenatero de la Diomedes. época. Ahí va, Ajá, pues. el Diomedes. Regó la semilla por Diomedes. doquier el hombre. Entonces, David la embarró. David sintió culpa. David sintió vergüenza. E intentó cubrir su culpa, pero acarreó más culpa. Tanto así que en el Salmo 51, Sara, lo lees, porfa, que el Salmo 51, David la tiene clara. Léenos, porfa, Sara, el Salmo 51. 1-1, ¿cierto? Sí, 1 al 19. 51, 1 al 19, porfa. ¿Se salió, Sara? Ah, sí, se salió. Bueno, Carito, porfa, Salmo 51. Ahí está volviendo, pero Cosas que le pasan en internet cuando hablo. Salmo Bueno. 51, Sí, que me porfa, salió. dale. Dale. Cuando el profeta Natán fue a verlo por haber cometido David adulterio con Betsabé, versículo 1, ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad, borra mis transgresiones, lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado. Contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Por eso tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. Yo sé que soy malo de nacimiento, pecador me concibió mi madre. Yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo, en lo secreto me has enseñado sabiduría. Purifícame, oh Dios, con hisopo y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Anúnciame gozo y alegría. Infunde gozo en estos huesos que has quebrantado. Aparta tu rostro de mis pecados y borra toda mi maldad. Crea en mí, Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. No me alejes de tu presencia ni me quites tu santo espíritu. Devuélveme la alegría de la salvación, que en tu espíritu obediente me sostenga. Así enseñaré a los transgresores tus caminos y a los pecadores que se volverán a ti. Dios mío de mi salvación, líbrame de derramar sangre y mi lengua alabará tu justicia. Alabe, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Tú no te deleitas en los sacrificios, ni te complaces en los holocaustos. De lo contrario, te los ofrecería. El sacrificio te agrada, es en un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias el corazón quebrantado y arrepentido. En tu buena voluntad haz que prospere Sión. Levanta los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, los holocaustos del todo quemados, y sobre tu altar te ofrecerán becerros. Muy bien, gracias, Sara. Estamos ahora un David con una actitud completamente diferente. Natán fue a visitar a David y tuvo una charla muy amena con David.
muy calidosa, muy calurosa, muy fraterna. Y luego de esa charla fraterna, donde el pecado que cometió David quedó expuesto, él escribió ese salmo. Creo que miren el cambio de actitud. El cambio de actitud. El salmista, creo que, no me acuerdo quién fue el que escribió el salmo, dice, el lloro durará una noche, pero la alegría, el gozo, llegará en la mañana. El momento de aflicción es un momentico, pero luego vendrá la luz y todo será gozo. Y David lo vivió así. Él tuvo que sufrir por lo que hizo. Él pasó penalidades por lo que hizo, pero luego se arrepintió. Carito, 2 de Samuel 13, porfa. Ya creo que es la última historia que les quiero mostrar. Fea esa historia, fea. Esta historia es brutal. Brutal, es muy fuerte, es muy, muy fuerte. Carito, cuando lo tengas, porfa. Listo, ya. Dice, aconteció después perdón, de Carito, es muy largo. Vamos a leerlo hasta el 19. Porque es... No, hasta el 39, todo, tenemos tiempo. Dale pues, Carito, qué pena. Bueno, aconteció después de esto que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amnón, hijo de David. Y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar, su hermana, pues por ser ella virgen, le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. Y Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermana de David. Y Jonadab era hombre muy astuto. Y le dijo, hijo del rey, ¿por qué de día en día vas enflaqueciendo así? ¿No me lo descubrirás a mí? Y Amnón le respondió, yo amo a Tamar, la hermana de Absalón, mi hermano. Y Jonadab le dijo, acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo. Y cuando tu padre viniere a visitarte, dile, te ruego que venga a mí, que venga mi hermana Tamar para que me dé de comer y prepare delante de mí alguna vianda, para que al verla yo la coma de su mano. Se acostó pues Amnón y fingió que estaba enfermo. Y vino el rey a visitarle y dijo Amnón al rey, yo te ruego que venga mi hermana Tamar y haga delante de mí 2 hojuelas para que coma yo de su mano. Y David envió a Tamar a su casa diciendo, ve ahora a casa de Amnón, tu hermano, y hazle de comer. Y fue Tamar a casa de su hermano Amnón, el cual estaba acostado, y tomó harina y amasó e hizo hojuelas delante de él y las coció. Tomó luego el sartén y la sacó delante de él, mas él no quiso comer, y dijo a Amnón, echad fuera de aquí a todos, y todos salieron de allí. Entonces Amnón dijo a Tamar, trae la comida a la alcoba para que yo coma de tu mano. Y tomando Tamar las hojuelas que había preparado, las llevó a su hermano Amnón a la alcoba. Y cuando ella se las puso delante para que comiese, asió de ella y le dijo, ven hermana mía, acuéstate conmigo. Ella entonces le respondió, no hermano mío, no me hagas violencia, porque porque no se debe hacer así en Israel, no hagas tal vileza, porque ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Y aún tú serías estimado como uno de los perversos de Israel. Te ruego pues ahora que hables al rey que él no me negará a ti. Mas él no quiso oír, sino que pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con ella. Luego la aborreció Amnón con tan gran aborrecimiento que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con la que la había amado. Y le dijo a Amnón, levántate y vete. Y ella le respondió, no hay razón. Mayor mal es este de arrojarme que el que me has hecho. Mas él no la quiso oír, sino que llamando a su criado que le servía, le dijo,
échame a esta fuera de aquí, y cierra tras ella la puerta. Y llevaba a ella un vestido de diversos colores, traje que vestían las hijas vírgenes de los reyes. Su criado pues la echó fuera y cerró la puerta tras ella. Entonces Tamar tomó ceniza y la esparció sobre su cabeza y rasgó la ropa de colores de que estaba vestida, y puesta su mano sobre la cabeza se fue gritando. Y le dijo a su hermano Absalón: ¿ha estado contigo tu hermano Amnón? Pues calla ahora, hermana mía, tu hermano es, no se angustia tu corazón por esto. Y se quedó Tamar desconsolada en casa de Absalón, su hermano. Y luego que el rey David oyó todo esto, se enojó mucho, mas Absalón no habló con Amnón ni malo ni bueno, aunque Absalón aborrecía a Amnón porque había forzado a Tamar, su hermana. Aconteció, pasados 2 años, que Absalón tenía esquiladores de Balasor, que estaba junto a Efraín, y convidó a Absalón a todos los hijos del rey. Y vino Absalón al rey y dijo: he aquí tu siervo tiene ahora esquiladores, yo ruego que vengan el rey y sus siervos con tu siervo. Y respondió el rey a Absalón: no, hijo mío, no vamos todos, para que no te sean gravosos. Y aunque porfió con él, no quiso ir, mas le bendijo. Entonces dijo Absalón: pues si no, te ruego que venga con nosotros Amnón, mi hermano. Y el rey le respondió: ¿para qué ha de ir contigo? Pero como Absalón le importunaba, dejó ir con él a Amnón y a todos los hijos del rey. Y Absalón había dado orden a sus criados, diciendo: os ruego que miréis cuando el corazón de Amnón esté alegre por el vino, y al decir yo: herid a Amnón, entonces matadle, y no temáis, pues yo os lo he mandado. Esforzaos pues y sed valientes. Y los criados de Absalón hicieron con Amnón como Absalón les había mandado. Entonces se levantaron todos los hijos del rey, montaron cada uno en su mula y huyeron. Estando ellos aún en camino, llegó a David el rumor que decía: Absalón ha dado muerte a todos los hijos del rey, y ninguno de ellos ha quedado. Entonces, levantándose David, rasgó sus vestidos y se echó en tierra, y todos sus criados que estaban junto a él también rasgaron sus vestidos. Pero Jonadab, hijo de Sinea, hermano de David, habló y dijo: no digas, mi señor, que han dado muerte a todos los jóvenes hijos del rey, pues solo Amnón ha sido muerto, porque por mandato de Absalón esto había sido determinado desde el día en que Amnón forzó a Tamar, su hermana. Por tanto, ahora no ponga mi señor el rey en su corazón ese rumor que dice: todos los hijos del rey han sido muertos, porque solo Absalón ha sido muerto. Solo Amnón ha sido muerto. Y Absalón huyó. Entre tanto, alzando sus ojos, el joven que estaba de atalaya miró, y aquí mucha gente que venía por el camino a sus espaldas del lado del monte, y dijo Jonadab al rey: he allí los hijos del rey que vienen, es así como tu siervo ha dicho. Cuando él acabó de hablar, he aquí los hijos del rey que vinieron, y alzando su voz lloraron, y también el mismo rey y todos sus siervos lloraron con muy grandes lamentos. Mas Absalón huyó y se fue a Talmaí, hijo de Amiud, rey de Jesús. Y David lloraba por su hijo todos los días. Así huyó Absalón y se fue a Jesús y estuvo allá 3 años. El rey David deseaba ver a Absalón, pues ya estaba consolado acerca de Amnón, que había muerto. Gracias, Carito. Qué historia tan larga, ¿no? Sí. Pero muy trágica, muy trágica. Muy, muy trágica. Tamar es violada por un hermano. Pues Tamar es violada por su hermano. Y tremendo amigo el que tenía ese muchachón, ¿no? Que le dio unos ciertos consejos. La cosa es que Amnón y Tamar también sintieron culpa. Más Tamar se sintió sucia. Tamar sintió vergüenza por causa del otro, por causa de acciones del otro. La familia de David fue una cosa impresionante. Absalón muere huyendo en un caballo, pues, el cuello se queda
atascado entre unas ramas y muere ahorcado. Muere ahorcado por estar huyendo. Estaba huyendo el hombre y quedó ahí enganchado y el caballo se fue y el hombre quedó enganchado. De película, quedó enganchado. Muere Absalón y muere Amnón. Tanto así que en el capítulo 18, ahí mismo de 2 de Samuel, el capítulo 18 termina con unos lamentos de David. David grita, gime, porque ya perdió a Amnón. Y luego pierde a Absalón. David gime, él grita, Absalón, hijo mío, Absalón. Ya David, él sabía porque él sabía que su familia cargaba con algo que no debía cargar. Tamar se siente sucia por lo que hace su hermano. Amnón tiene que huir. La culpa. Y bueno, le montan la perseguidera. Imagínate, pues, Absalón le monta la perseguidera al hombre. Tiene que huir Amnón por lo que hizo. Tuvo que correr. Al quedar expuesto, la única cosa que sintió, tengo que correr por mi vida. Una reacción natural al pecado. Si fuera a correr como hizo José, fuera otra cosa. Pero el hombre no se arrepintió. Por lo menos la Biblia no lo registra, yo no lo he leído. La culpa que debió sentir Amnón. Porque familia es familia. La suciedad que debió sentir Tamar. ¿Cómo vivió Tamar? No sé, no recuerdo. Y no recuerdo si la Biblia lo dice. Pero ¿cómo vivió Tamar luego de eso? Que su propio hermano la vulnerara de esa manera y la ultrajara de esa manera. ¿Cómo fue restaurada su culpa? ¿Cómo fue restaurada su vergüenza? Dios es extremadamente bueno con nosotros. Extremadamente bondadoso con nosotros. Hay más historias. Hay más historias de Job, por ejemplo, que has puesto ante sus amigos. Os puedo citar muchísimas más. Pero quería finalizar con esa última historia. Una historia trágica, una historia donde el pecado ya había adoctrinado a Amnón de una manera brutal, de una manera impresionante. Y él sabiendo que no era bueno, él sabía que no era correcto lo que iba a hacer, él lo hizo. Porque el pecado ya lo había adoctrinado. Finalicemos con esas cosas. Primero, la mirada de Dios. ¿Cuál es la solución? La mirada de Dios. Fiverr, Salmo 139, porfa, del 1 al 4. Nada que podamos esconder del Señor. Nada que podamos escondernos. La constante mirada de Dios es sobre todos nosotros. No podemos esconder nada, absolutamente nada. Dice, Dale. oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Qué bonito como termina el versículo 4. Todos mis caminos te son conocidos. Ni nada que podamos esconder delante del Señor. La pregunta, ¿estás realmente seguro de que todo está bien entre tú y Dios? No hay nada que esconder. Dios te puede mirar como un libro abierto y todo está bien. Segunda cosa, el Evangelio de Jesucristo. Erika, porfa, Isaías 53, 4 y 5. Estamos totalmente descubiertos y expuestos ante Dios, ante aquel a quien tenemos que dar cuentas. Estamos expuestos ante Dios. Lo que debemos hacer, lo que nos resta a nosotros, es confesar nuestros pecados, alejarnos de esos, alcanzar misericordia. No sirve de nada guardarnos las cosas, no sirve de nada. Eso va a causar dolor, eso va a causar llanto, eso va a causar destrucción. Estamos expuestos. La gente nos está leyendo. Dale, Erika, porfa, si lo tienes.
Y sin embargo, Él estaba cargado con nuestros sufrimientos, estaba soportando nuestros propios dolores. Nosotros pensamos que Dios lo había herido, que lo había castigado y humillado, pero fue traspasado a causa de nuestra rebeldía, fue atormentado a causa de nuestras maldades. El castigo que sufrió nos trajo la paz, por sus heridas alcanzamos la salud. Amén, amén. Qué palabra tan espectacular. Una palabra espectacular. Ya toda nuestra culpa, ya toda nuestra vergüenza, absolutamente toda, todo nuestro pecado fue sobre Jesús. Todo. Y eso nos da a nosotros la paz, nos debe dar a nosotros paz. Porque el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Porque lo que era sobre nosotros fue sobre Él. Porque la vergüenza que debíamos cargar nosotros la cargó Jesús. Porque la culpa que debíamos cargar nosotros la cargó Jesús. Porque lo que era sobre nosotros, la ira que era sobre nosotros, la cargó Jesús. Nosotros lo tuvimos por azotado. Lo cierto es que cada azote fue por nuestra causa. Fue por nuestra culpa. Y finalmente, la comunión familiar con la iglesia local. Fuimos creados para estar en comunidad. Fuimos creados para estar en comunidad. Vivir en una comunidad cristiana nos ayuda con esto, rendir cuentas y ser honestos con los demás. Al edificar las relaciones abiertas y sinceras con otros cristianos, empezamos a perder miedo al hombre, a lo que dirá el otro. Recuerden que uno de los grandes temores que tenemos es el miedo al que dirán. Somos una iglesia, somos un cuerpo. Y nos edificamos entre nosotros. Deberíamos edificarnos entre nosotros. Somos un cuerpo. Jesús murió por un pueblo que debe vivir en armonía. Y vivir en armonía implica apoyar al otro. Que si el otro se cae, yo no debo reírme, no debo juzgarlo, no debo condenarlo, porque mi trabajo como miembro de este cuerpo es servir de apoyo. Si el hermano es expuesto, mi deber como cristiano es apoyarlo, levantarlo. Porque eso mismo hizo Jesús con nosotros. Eso mismo hizo Cristo por nosotros. Y por eso estamos aquí reunidos los 6. No es por otra cosa. Quiero finalizar otra vez recordando lo que les dije ahorita, ese muchacho que se me acercó y me dijo todo lo que había hecho. Y su semblante cambió totalmente. Luego hablamos al tiempo y él me decía que sentía mucha paz. Y luego de esa conversación él pudo sentir mucha tranquilidad, mucho reposo. El desahogo fue brutal y tiene mucho sentido, porque la Biblia dice, confiesa tus pecados. Confesemos nuestros pecados unos a otros. Eso aliviana tu carga. Ayudémonos unos a los otros. Que el amor predomine entre nosotros. Eso aliviana la carga. Eso aliviana el trabajo. Qué bueno que nosotros seamos lumbreras para los hermanos de la iglesia. Y no solo para ellos, sino para otras personas también. Que seamos una luz para ellos. Que la luz de Cristo brille, que nosotros podamos hablar del evangelio y que los otros vean y sientan que lo que estamos hablando es verdad, no es paja, no es cosa, no son textos bonitos, no son palabras bonitas, no es una lectura bonita, no es alguien que habla bonito. No, son palabras que trascienden realidades y que trascienden el vago hecho de un acto sin sentido. La Biblia dice que Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Cristo en nosotros. Ese Cristo que murió por nuestra culpa está en nosotros. Amén. Faber, terminamos orando, porfa. Claro que dijo Jorgito. Señor, damos gracias. Gracias, Señor, por primeramente la vida de Jorge, Dios, porque nos has expuesto, Señor, y nos has hecho meditar, Señor, a través de este micrófono, Señor, el cual es Él, el cual está amplificando, Señor, tu voz, y que hoy nos enseñó, Señor, el temor, el miedo y el pavor, Señor, de sentirse, Señor, vulnerables, completamente desnudos delante de ti. Y, Señor, como le decía Jorge en repetidas ocasiones, ayúdanos
Ayúdanos, Señor, a realmente a perder el miedo, Señor, de primeramente de desahogarnos contigo, de ser, Señor, íntegro, Señor, en todos los sentidos, Señor, contigo y, Señor, en toda nuestra vida, para la gloria. Y que igualmente, Señor, podamos tener la confianza, Señor, la serenidad, Señor, de poder confesar, Señor, errores y pecados, Señor, unos a otros, Dios. Quita, Señor, ese pensamiento, Señor, del señalar, el juzgar, Señor, y el de tomar, Señor, tu posición, Señor, cuando realmente no nos pertenece, Señor, ese derecho, Señor. Eso solamente te pertenece a ti. Más bien, Señor, afianza, Señor, el pensamiento de poder, Señor, confesar, Señor, porque eso puede ayudarnos a edificarnos unos a otros y vivir en comunidad, Padre de la gloria. Quítanos, Señor, la estupidez de pensar, Señor, de que nos podemos esconder de ti en todos los sentidos, Dios. Quítanos, Señor, esa ignorancia por completo, Señor, y danos de la sabiduría tuya, Señor, para poder antes, Señor, llegar, Señor, al trono de tu gracia, Señor, y poder, Señor, descargarnos contigo, Señor, y poder sentir tu paz, Señor, en medio de las aflicciones, Padre Santo. Señor, ante todo, Señor, ayúdanos a ser íntegros tanto en nuestra vida privada como en nuestra vida pública, Padre de la gloria. Amén, amén, amén. Que todo lo que hagamos, Señor, sea transparente, Señor. Como lo decía Pablo, Señor, en tu palabra. Seamos libros abiertos. Que la gente, Señor, pueda ver, Señor, palpar y saborear, Señor, la esencia de Cristo Jesús en todo lo que hacemos, Padre de la gloria. Señor, bendícenos, Señor. Y hoy, Señor, ayúdanos a meditar aún más profundamente, Señor, en estas palabras, Señor, que hoy Jorgito, Señor, nos regala, Señor, a través del Evangelio, Señor. Gracias, Señor, por ese tiempo. Gracias, seamos, Señor, por ser edificados, Señor, por ti, Señor, a través de este grupo de discipulado. Gracias, Señor. Y que realmente, Señor, tú sigas haciendo la obra en cada uno de nosotros. Bendito, Señor, sea tu nombre y la gloria, Señor, solamente sea para ti, Señor, porque hoy has desnudado nuestro corazón y nos has hecho meditar, Señor, en quienes somos para la gloria. Gracias, amo, Señor, por ese tiempo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Amén, amén. Amén. Gracias, Jorgito. Bueno, vale. Muy chévere, muy chévere. Gra-